Buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a Jope Centro Cristiano. Mi nombre es Alejandra Valles y el día de hoy es un gusto para mí estar con ustedes en este día, domingo 30 de agosto. Es la primera vez que voy a dar un mensaje desde esta plataforma en un domingo y le doy gracias a Dios y al grupo pastoral por la oportunidad de dejarme hacer esto. Dios ha puesto en mi corazón un tema que quiero compartirles porque ha cambiado mi vida. Y estoy segura que después de que lo escuches va a cambiar la tuya también. Antes que nada vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Te doy gracias, Señor, por estas instalaciones que tenemos y el equipo que nos has dado, Señor, que están detrás de cámara, Padre. Gracias porque podemos seguir transmitiendo tu palabra, Señor, a través de esta plataforma, Señor. Te doy gracias. Tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Mi oración, Señor, es que tu Espíritu Santo hable a través de mi boca, Señor, y que ahí donde están las personas en su casa, Señor, en esta transmisión, ahí mismo tu Espíritu Santo descienda, Señor, y redarguya sus espíritus y sus mentes, Padre, y dejemos sembrado para que florezca, Señor, este mensaje y nos pongamos en acción. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Nosotros tenemos la responsabilidad de influenciar a los demás. Esto es algo que aprendí estos últimos meses. He estado tomando un curso, varios cursos en línea de reparadores de la brecha, impartido por Daniel Valles, donde varias personas de la República nos estamos juntando para escuchar sus cursos. Y tengo ya 5 meses en varios de sus cursos y quiero decirles que la teología que hemos estado hablando ahí ha venido a revolucionar el cómo entiendo el cristianismo. Porque entendí que si tu cristianismo está equivocado, tu teología está equivocada, todo tu cristianismo está equivocado. Y el apóstol Pablo sabía lo mismo. El apóstol Pablo sabía que en la ciudad de Colosas, los cristianos donde establecieron una iglesia ahí, tenían las bases del cristianismo bien cimentadas, pero había oportunidad para que esas bases cambiaran y vinieran a traerles una teología diferente. Entonces el apóstol Pablo sabía que tenía que enviarles una carta y decirles: ¡Hey! No se pierdan, no se confundan, porque si tu teología está equivocada, todo tu cristianismo está equivocado. Entonces el día de hoy vamos a desmenuzar, a escudriñar la palabra de Dios en el libro de Colosenses 4, 5 y 6. 2 versículos. Vamos a hablar de 2 versículos esta mañana. Voy a leer 2 versiones. La primera versión es la Reina Valera y dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ahora voy a leer la versión nueva, versión internacional. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Aquí tenemos 2 versículos con palabras claves, que es lo que quiero compartirles. Recordemos que la Biblia se interpreta a sí misma. No voy a agregar ni voy a quitar. La Biblia se interpreta a sí misma. Esa es la hermenéutica, ¿verdad? Colosenses 4, 5. Compórtense sabiamente. ¿Qué es eso? Por años creí que la sabiduría era diferenciar lo bueno y lo malo. Siempre dije, sí, una persona sabia es aquella que sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Y la definición que yo tenía estaba a la mitad, a medias. Otra vez, si tu teología está equivocada, todo tu cristianismo está equivocado. Me di cuenta que la sabiduría es saber qué es lo bueno y lo malo y hacer lo bueno. Eso es comportarse sabiamente, porque la verdad de las cosas es que la mayoría de los seres humanos sabemos que está bien y que está mal, y eso no te hace sabio. Lo que te hace sabio es
decidir hacer lo bueno. Y aquí Pablo nos dice, compórtense sabiamente. ¿Cómo obtenemos sabiduría? Número 1, conociendo los principios de Dios. ¿No sabes dónde están los principios de Dios? Abre tu Biblia en Proverbios, del 1 al 31, ahí hay muchos principios de Dios. Te voy a mencionar unos: la lealtad, el amor, la fe, la empatía, la verdad, la integridad, la confianza, la rectitud, la justicia. Número 2, ¿cómo voy a obtener sabiduría? Voy a aplicar los principios de Dios. Porque una cosa es conocer los principios, pero eso no quiere decir que los estoy aplicando, es simplemente conocimiento. Yo sé que está bien y que está mal, pero para poder actuar sabiamente, debo aplicar esos principios de Dios. Número 3, ¿cómo obtengo sabiduría después de conocer y aplicar? Observar. Necesitamos observar qué es lo que pasa en nuestra vida y en la vida de las demás personas también cuando conocen y aplican los principios de Dios. Sigo con el versículo, dice, redimiendo el tiempo, o sea, aprovechando al máximo cada momento oportuno. La clave aquí es oportuno. No nos está diciendo que en cada conversación tenemos que en cada momento tenemos que influenciar a los demás con nuestra sabiduría o la sabiduría, los principios de Dios. Dice que debamos de redimir el tiempo y que debemos de buscar el momento oportuno. Entonces, la gran pregunta, ¿cómo influenciamos a otros? Número 1, por medio de nuestra conducta. Y número 2, por medio de nuestro discurso o nuestra comunicación, CC. Por medio de nuestra conducta y por medio de nuestra conversación, CC. Que su conversación sea siempre amena. Nos invita el apóstol Pablo. ¿Qué es lo ameno? Yo pensaba, ¿qué es lo ameno? Es amabilidad, ¿qué es ameno? La palabra de Dios dice gracia también. Bueno, también es alentarnos los unos a los otros. La verdad de las cosas es que todos necesitamos ser alentados unos por otros. Necesitamos el aliento de alguien más que nos eche porras, que nos dé ánimos, ¿verdad? Que nos motive. Eso quiere decir que nuestra conversación es amena, que somos amables, que damos aliento. Voy a continuar y dice, que su conversación siempre sea amena y de buen gusto. En otra versión dice, sazonada con sal. Sazonada con sal. Yo soy ama de casa y yo cocino y le pongo sal y siempre es, le eché sal, lo voy a probar, ¿qué tal está? Y le falta poquito más. El sazón quiere decir en el punto exacto de la medida de sal. La Biblia se interpreta a sí misma y ojo, no dice salada. No dice poca sal, dice sazonada. ¿Les ha pasado que prueban un guisado y dicen, este sazón? Porque está en el punto, en la medida exacta de sal. Y todo lo contrario, cuando probamos un guisado que está salado, una comida que está salada, ¿qué decimos? ¿Sí o no? O cuando le falta sal, ¿me puse la sal? Y a veces hay que echarle mucha sal. Entonces, el apóstol Pablo les dice a la gente de Colosas, que su discurso sea con gracia, agradable, amable, pero también pónganle sazón, pónganle sabor. No sean insípidos, pero tampoco de más, no te excedas. A veces, cuando hablamos del cristianismo, cuando hablamos del reino de Dios, cuando hablamos de los principios de Dios, ¿sabes qué pasa? Que le echamos demasiada sal. Y cuando le echas demasiada sal a la comida, hay un rechazo, y lo mismo pasa cuando uno como creyente le echa demasiada sal a la hora de hablar de Dios. Ahora, algo que he aprendido es que debemos de hablarle a Dios primero, de la persona a la que le queremos hablar, antes de hablarle a la persona de Dios.
Va otra vez. Háblale a Dios primero de la persona, antes que hablarle a la persona de Dios. Ponle nombre a esa persona a la que tú le quieres hablar de Dios, a la que le vas a dar sal, sazonar su vida. Yo digo, ¿cómo es que si nosotros como creyentes tenemos esta gran noticia del Evangelio y tenemos a Jesús que es real, tenemos las respuestas a los problemas matrimoniales, a cómo tratar a tu adolescente, a cómo ser mejor ciudadano, cómo comportarnos en el trabajo, tenemos la respuesta a los problemas de las personas? ¿Por qué nuestra iglesia en el mundo no está a reventar? Porque le hemos puesto demasiada sal. Está salado. Necesitamos aprender a medir nuestras palabras. Y Pablo lo sabía muy bien. Continúo para que sepáis cómo responder a cada uno. Muchas veces no sabíamos o no sabemos cómo responderle a la gente. Pero aquí dice que hay que responder sabiamente, o sea, aplicando los principios de Dios, redimiendo el tiempo con gracia y con sazón. Muchas veces oramos para que Dios nos dé sabiduría. Tengo años oyendo a la gente que Dios, dame sabiduría, y la Biblia nos enseña que el que quiera sabiduría, que la pida. No tiene nada de malo. Hay que pedir sabiduría. Pero también oramos para que Dios nos ponga a las personas por las que tenemos que hablarles. Pero ¿estamos aprovechando al máximo el tiempo? ¿Estamos encontrando el momento oportuno o estamos haciendo el tiempo oportuno? Porque mira, tú puedes pedirle a Dios por sabiduría y Él te la puede dar. Pero si no estás aprovechando el momento oportuno para hablarle a esa persona acerca del mensaje del Evangelio, no estás haciendo tu parte. Estás ejerciendo una fe sin acción. Y sabemos que la fe sin obras, la fe sin acción, la fe sin el verbo, está muerta. Y te voy a dar un ejemplo. En la semana escuché a un adolescente compartir, bueno, él es un señor mayor, pero cuando él era adolescente compartía de que le pidió a su papá un automóvil y le dijo, papá, quiero este carro tal modelo de tal año. Y su papá le dijo, claro que sí, ora al respecto, ora por ello. Así que el adolescente oró y oró y oró por él. Pasaron 6 meses y mi carro, pues no ha llegado mi carro. Papá, no ha llegado mi carro. Debes de seguir orando, le dijo su papá. Y el joven siguió orando. Al cabo de 1 año, llegó a casa una caja grande de madera. Grande. Y el adolescente sale muy emocionado a ver de qué se trataba el paquete. Cuando sale, ve la caja y ve que dice el nombre y el modelo del auto que él le pidió a Dios. Y voltea con su papá y le dice, papá, no lo entiendo. Ahí adentro en esa caja está mi auto. Y le dice al papá, sí, empiezas. En 1000 piezas. Tú tienes que armarlo. Verás, hijo, no es suficiente tener fe para que las cosas pasen y las cosas lleguen. Tú tienes que ponerte a trabajar. Tú tienes que armar tu auto, ese modelo que le pediste al Señor. ¿Qué crees? Necesitas trabajar, porque la fe sin acción, sin obras, está muerta. Este joven se desilusionó de tal forma que dejó su auto en esa caja por 50 años más. Cerca de su muerte, sintió las ganas de ir a abrir esa caja y armar su automóvil. ¿A qué voy con esto? A que nosotros le pedimos a Dios que nos ponga a las personas. Fíjate, qué perezosos somos, ¿verdad? Señor, ponme a las personas. ¿Qué te acabo de decir ahorita? Que tú le hables a la persona, le hables a Dios de esa persona, ¿verdad? Entonces, cuando dejamos que la fe se quede en esa caja,
en 1000 piezas, nunca vamos a ver un carro. Necesitamos accionar, necesitamos ponernos a desarmar esa caja y unir las piezas del auto y poder ver nuestro auto terminado y poder ver terminada la obra en esa persona por la que estamos pidiéndole a Dios. Entonces, pedimos sabiduría, pero no buscamos los principios de Dios, pero no abrimos la palabra de Dios, pero no estudiamos al menos una vez al año Proverbios. Y le pedimos a Dios que nos ponga las personas enfrente de nosotros, pero no estamos aprovechando el momento oportuno. O sea, sí, Dios va a traer a lo mejor a alguien para que le compartas y le digas acerca del reino de Dios y penetre su cultura. Pero si te estás quedando a medias, no estás obteniendo los principios del reino y no estás poniendo en práctica tu conducta y tu comunicación en el momento oportuno, ¿cómo vamos a influenciar a los no creyentes? ¿Cómo vamos a influenciar a los demás? Ya basta de oraciones vacías. Y pongamos acción a nuestras palabras. Yo no soy la misma que hace 10 años. Esta semana venía a mi mente, ¿cómo era yo hace 10 años? Y el Señor me dijo, Pale, no eres la misma. Y le doy gracias a Dios que no soy la misma. Es más, no soy la misma ni que hace 3 años porque me convertí en mamá. Y créanme, no soy la misma. En mí nació un nuevo amor hasta para mi esposo, para mis hijos, para los demás. Ahora cuido más lo que digo en frente de mis hijos. No soy la misma persona. Antes no sabía cómo responder a cada uno. Tú me puedes escuchar hoy y decir, sí, yo te conozco, Pale. Si tú conociste a Pale hace 10 años, esa mujer no está. Soy una nueva persona. Antes no sabía cómo responder a cada uno. Ahora, gracias a Dios, he cambiado y entendí, que tengo una responsabilidad de influenciar a otros y traer el reino de Dios a sus vidas aquí en la tierra. No puedo vivir como si no me importara. La fe sin obras está muerta. Pale, tu fe sin obras está muerta. Y esto mismo puedes hacer tú. Seguir las instrucciones de estos 2 versículos. Compórtate sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que tu conversación sea siempre amena y de buen gusto, así sabrás cómo responderle a cada uno. Es increíble lo que el servir a otros puede lograr en otra persona. ¿Cómo vamos a dirigirnos en nuestro trabajo para influenciar a los demás, por ejemplo? Con un espíritu de servicio. Aunque sin que te lo pidan, sirve a otros. ¿Cómo voy a dirigirme en mi trabajo? Con integridad. La integridad es hacer lo bueno aun cuando nadie me está viendo. Debemos dirigirnos con respeto, con fe, con amor, con empatía, con paciencia. Obedientes, porque la obediencia trae orden. Jesús es real y su eclesía es real. Y nosotros somos su eclesía. Somos personas comprometidas con el bienestar de nuestra ciudad en la que residimos. Hagamos que los principios de Dios se vean acatados hasta que se refleje la cultura y el gobierno de Dios, impregnándolo del ADN de Dios. ¿Cómo lo voy a hacer? Influenciando a los demás. Sí. Con tu comportamiento, con tu conducta, con tu conversación. Tenemos una responsabilidad de influenciar a los demás. ¿Estás listo para hacerlo? Te invito a que conozcas los principios de Dios en Proverbios. A través de la Biblia vas a encontrar los principios de Dios también, pero más en específico. ¿Quieres adquirir sabiduría? Empieza por Proverbios. Empecemos a leer Proverbios. Son 31 capítulos. Vas a saber qué es lo bueno y lo malo y estoy seguro que vas a decidir hacer lo bueno y así crecer sabiamente. El apóstol Pablo sabía que la ciudad de Colosas era una ciudad mercantil, era una ciudad clave, era un centro de negocios. Y sabía que no podía dejar que
otras teorías, filosofías, corrientes, teologías llegaran a la ciudad de Colosa. Por eso es tan importante que te diga esto hoy. Tu cristianismo tiene que estar basado en los principios de Dios para que tu teología sea correcta. Inclina tu rostro. Señor, gracias por el mensaje del apóstol Pablo. Gracias, Señor, porque estando ahí en la cárcel preso, tú le usaste para enviar un mensaje que hasta el día de hoy leemos sus cartas y podemos apropiarnos de ellas, Señor, porque tu palabra se interpreta a sí misma. Y nos has mandado decir con Pablo, Señor, que debemos tener en cuenta nuestro comportamiento, nuestra conducta sabia y también aprovechar cada momento oportuno que tú nos has dado. Es mi oración, Señor, que la gente de la congregación le ponga el nombre a esa persona a la que va a hablar de tu mensaje, de tu evangelio, Señor, para impregnar el ADN que tú nos has dado a nosotros. En el nombre de Jesús, ahí en esos hogares, Padre, mi oración es de que en este momento vengan a su mente los nombres de cada una de las personas por las que van a intervenir, a las que tú les has dado, Señor, también tu Espíritu Santo, una carga para hablarles y dirigirse a esas personas, como lo has hecho conmigo, Señor. Por eso estoy segura que lo has de hacer con otras personas, Señor, porque lo he vivido. Has puesto el nombre específico, nombre y apellido de la persona, Señor. Y he aprovechado el momento oportuno para hablarle de ti, Señor, extender tu reino. Gracias por tu sabiduría impartida en Proverbios, Señor. Gracias por este mensaje, Señor. Gracias por enseñarme que la fe sin obras está muerta y que tú quieres ciudadanos comprometidos para establecer tu reino. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Me despido con mucho gusto. Mi esposo y yo estamos muy bien, estamos en casa. Yo estoy trabajando desde casa. Rápido les comento que regresé a trabajar a la oficina después de 4 meses y medio más o menos. 4 meses y medio más mi incapacidad por maternidad. Volví a la oficina una semana y hablando con mi jefe me dijo, ¿sabes qué, Ale? ¿Qué te parece si te regresas a casa y trabajas tu medio tiempo, haces lo que estás haciendo, que es lo mismo que estás haciendo aquí en la oficina, y nos vemos pronto? Cuídate y cuida a tus hijos. Así que estoy trabajando desde casa y le doy gracias a Dios por la vida de Peter Shaw, mi jefe, que me regresó a mi casa a estar con mis hijos y trabajar. Es muy pesado hacer home office y es muy pesado estar mamá de tiempo completo con 2 bebés y es muy pesado que hacer de la casa, y estoy segura que no soy la única, que en el mundo ahorita estamos hombres y mujeres arrancándonos los cabellos con los hijos en la casa, que las escuelas, que el internet, que las laptops, que las comidas, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y entendemos que esta es una situación especial. Queremos tenerlos de vuelta en Jope. En cuanto nuestras autoridades nos digan que podemos hacerlo, les vamos a informar cuando vamos a abrir las puertas de nuestra iglesia. Les saludo y les bendigo en el nombre de Jesús. Hasta luego.